Buenas tardes, estimados estudiantes. Esta tarde vamos a trabajar el tema de Question Forms en la lección 1C, que sería formas de hacer preguntas. Para eso tenemos 4 formas o 4 tipos de preguntas. Están las Yes-No Questions, que son las preguntas simples. En este caso, las Yes-No Questions, algunas empiezan con el verbo to be. Otras comienzan con auxiliar y otras comienzan con modal verb. Modal verb pueden ser can, should, would, must, etc. Para el verbo to be, por ejemplo, si mi oración es afirmativa, voy a hacerlo primero con el verbo to be y dice, is he a student? Esa sería mi pregunta. Si mi oración fuera he is a student, solo cambio de posición is al principio, ¿verdad? Si fuera, ¿eres tú un doctor? Are you a doctor? Esas fueran si fueran con verbo to be. Pero si fueran con el auxiliar, si es tiempo presente, vamos a usar el auxiliar do o el auxiliar does. Luego sigue el sujeto. Entonces, por ejemplo, si mi pregunta fuera, ¿lees un libro? Escribo, do you read a book? Y signo de interrogación. Ahora, si fuera con does, ¿lava ella? Entonces digo, does she, y wash, uso la forma base del verbo, wash. Signo de interrogación. Ahora, si por ejemplo fuera el tiempo pasado, no vamos a usar ni do ni does, sino vamos a usar did. Entonces, si yo digo, ¿corriste ayer? Entonces digo, did you run? Y el resto de la oración, que sería el complemento. Voy a borrar estas para seguir. Si también, por ejemplo, mi oración fuera en presente continuo, el auxiliar ahí es el verbo to be. Entonces digo, ¿está él esquiando? Is he skiing? ¿Está él esquiando? O si digo, en pasado continuo, ¿estaban ellos nadando? Were they swimming? Ahora, si uso futuro, mi auxiliar va a ser will. Entonces, si yo digo, ¿beberé una taza de café? Will I drink a cup of coffee? Y signo de interrogación. Si fuera en presente perfecto, podemos usar has o podemos usar have. Entonces, recordemos que has es con he, she, it y have es con I, we, you, they. Entonces, si yo digo, ¿ha viajado ella? Has she traveled? Y uso el participio pasado. O si yo digo, ¿hemos estudiado nosotros? Have we studied? Y el resto de la oración, ¿verdad? Muy bien. Eso es cuando son con verbo to be o con auxiliar. Vamos ahora con los modal verbs. Por ejemplo, ¿puedes tú nadar? Vamos a iniciar con modal verb. Can you swim? Ahora, si yo dijera, ¿podrías tú conducir? Could you drive?
O la pregunta, ¿debería ir de compras? Should I go shopping? Si quiere ir a comprar o gastar, sí. Should I go shopping? O ¿debo respetar la ley? Must I respect the law? Eso es cuando usamos modal verbs. Entonces, si usamos auxiliar o modal verb, es la misma estructura. Primero auxiliar y modal verb, luego sujeto y luego verbo principal. Si usamos verbo to be, va primero is, am, are, luego el sujeto y el resto de la oración. Eso es cuando usamos yes, no questions. Ahora vamos a ver object questions. Object questions. Preguntas objeto. Para hacer estas preguntas objeto, en la mayoría de preguntas utilizamos las palabras preguntas where, when, what, why, where. Y a veces frases también como por ejemplo how long, how much, how many, what kind, what type, etc. Esta palabra pregunta es el objeto del verbo. En las preguntas objeto, la forma es diferente a la de yes, no questions. ¿Qué es lo que cambia? Que al inicio, en lugar de empezar con el auxiliar, con el verbo to be o con el modal verb, primero escribimos la palabra pregunta. Where, what, why, who, where, etc. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿dónde viviste? Entonces uso primero mi palabra pregunta, where. Luego, auxiliar. Como este es el tiempo pasado, uso did. Where did, sujeto, you, y luego el verbo live. ¿Dónde viviste? Ese es pasado. Pero si no fuera en pasado y fuera en presente, por ejemplo, si yo digo, ¿a quién conoció ella? O ¿a quién conoce, perdón? ¿A quién conoce ella? Entonces yo digo, who did she meet? ¿A quién conoce ella? Ese es porque es presente. Ah, bueno, aquí lo puse en pasado, pero si yo quisiera decir a quién conoce, aquí dice a quién conoció. Si yo quiero decir a quién conoce, who, y ya no uso did, sino uso does she meet y signo de interrogación. Ahora, si en lugar de who o si en lugar de where estuviera ¿qué? Y yo digo, ¿qué están haciendo ellos? Entonces puedo decir, what are they doing? Aquí el are no es el verbo principal, sino es el auxiliar porque mi verbo principal es doing. Si pregunto, ¿por qué han venido ellos a mi fiesta? Why, como es presente, perfecto, uso have. Why have they come? ¿Por qué han venido ellos? ¿Cuánto tiempo puede ella correr? ¿Para cuánto tiempo? Digo, how long puede ella. Usamos el modal verb can
Ella, she, correr, ran. Y entonces ahí están nuestras object questions. Question word, auxiliary o modal verb, sujeto, subject, and main verb y verbo principal. Palabra pregunta, auxiliar o verbo modal, sujeto y verbo principal. Esas serían las object questions. Pero también están las subject questions, las preguntas sujeto. ¿Para qué utilizamos estas preguntas subject questions? En las subject questions, la palabra pregunta quiere saber sobre el sujeto, es decir, que en estas preguntas nosotros ignoramos de quién o de qué se está hablando. En ese caso, aquí no utilizamos auxiliar. ¿Y cómo es la estructura? Primero va palabra pregunta, por ejemplo, ¿qué? Luego no voy a usar auxiliar, porque este es mi sujeto de esta oración. Entonces yo quiero decir, ¿qué pasó ayer? No sé qué pasó. Entonces, what es mi sujeto, la palabra pregunta es el sujeto aquí. Pasó, como lo estoy usando en el pasado, what happened yesterday. No sé qué pasó. Entonces, what happened. Aquí no uso auxiliar porque no hay sujeto. Yo necesito saber qué fue lo que pasó, qué sucedió. Ahora, ¿quién vino ayer? ¿Quién vino ayer? No sé qué persona vino. Entonces digo, who, no uso auxiliar, sino el pasado del verbo o el tiempo que estoy usando. ¿Quién vino? Como es pasado, came yesterday. También puedo usar which. Y voy a agregarle aquí which animal. ¿Cuál animal hace mucho ruido? Entonces, aquí no sé qué animal. Uso makes a lot of noise. Mucho ruido. Y signo de interrogación. Vamos a usar otra. Si yo digo, ¿quién hace pasteles? Porque no sé. Entonces yo digo, who makes cakes? Aquí usé ese porque es quién. Cuando usamos who y no hay sujeto, no sabemos de quién, el verbo va a ir siempre con ese si es presente simple. Muy bien. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿qué está haciendo ese ruido? No sé qué es lo que está haciendo ese ruido. Entonces, what, presente continuo, is doing. Voy a quitar doing, mejor voy a usar making. Making that noise. ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Qué está haciendo ese ruido? Si yo pregunto, ¿quién está leyendo? Porque no sé. Who is reading? Y signo de interrogación. Entonces, así quedan las preguntas sujeto, subject questions. What, who o which. Luego el verbo principal, ya sea que lo esté hablando en pasado o lo esté hablando en presente o lo esté hablando en presente progresivo o continuo o lo abre en presente perfecto. En el tiempo que yo utilice, siempre va a ir palabra pregunta, verbo principal y resto de la oración y signo de interrogación.
Y las últimas preguntas que son questions with prepositions. Preguntas con preposiciones. Algunos verbos tienen o están, cuando a veces preguntamos, tienen alguna preposición. Por ejemplo, para, a, con, etcétera, que sería for, to, with. Entonces, cuando tenemos esa clase de preguntas que en español utilizamos primero la preposición, en inglés no. En inglés primero utilizamos la palabra pregunta y luego al final utilizamos la preposición. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿con quién vives tú? En español mi lógica sería, bueno, ¿con quién? Primero digo with, who, auxiliar, do you live. ¿Con quién vives tú? Bueno, esa es mi lógica. Pero en inglés no podemos comenzar una pregunta nunca con preposición, sino que tiene que ser con question word, con palabra pregunta. Entonces, este with, esta preposición, la vamos a escribir hasta el final de la oración. Entonces, en este caso quedaría who do you live? ¿Con quién vives tú? Otra. ¿A quién le estás leyendo el libro? Ahí digo tú. To who are you reading the book? ¿A quién le estás leyendo el libro? Esta no es, en español sí está bien. ¿A quién? Pero en inglés no puedo comenzar con preposición. Debe ir al final. Entonces, who are you reading the book to? En español no tiene sentido, pero en inglés así es. Por lo regular, con estas questions with prepositions, con preguntas con preposiciones, por lo regular las palabras preguntas que usamos es who y what. Hagamos unos ejemplos con what. Por ejemplo, ¿sobre qué ha hablado él? ¿Sobre qué ha hablado él? Entonces yo voy a decir, bueno, sobre es about what, como es presente perfecto, has he talked. Muy bien, ahí está, sobre qué ha hablado él. Pero aquí no está bien porque esta es preposición. Entonces las preposiciones van al final. ¿Cómo sería? What has he talked about? Y entonces ahí quedaría con qué. Espero que estas preguntas que estamos viendo, estas formas de preguntas, que son las primeras yes, no questions, que empiezan con verbo to be, con auxiliar o con modal verb. Las object questions que empiezan con where, who, why, what, when, how long, how many. Luego auxiliary o modal verb o verb to be. Y luego subject questions que empiezan con who, con who, con what, con which, no llevan auxiliar, sino la forma del verbo en el tiempo que estemos hablando. Y las questions with prepositions, donde las preposiciones que en español por lógica irían al principio,
nosotros las colocamos al final. Espero que este corto video les sirva para poder realizar sus tareas y entender mejor los temas. Muchas gracias.